Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y te invito a compartir este contenido si quieres ser herramienta de edificación para otras personas. Deja tu like y deja tu comentario diciéndome qué te parece este contenido o si tienes alguna duda. Hoy vamos a leer los 3 últimos capítulos del libro de Levítico, del capítulo 25 al 27. También estaremos haciendo el resumen de lo que vimos el día de ayer, así que quédate a ver todo el contenido. Antes de comenzar con la lectura de hoy, vamos a orar para pedir al Señor que nos envíe el Espíritu Santo. Amado Padre, vengo delante de tu presencia para pedir en nombre de tu Hijo Jesucristo, que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Sabemos que Él es nuestro ayudador, es el que nos va a ayudar a escudriñar tu palabra para tener un verdadero aprendizaje de tu voluntad, para saber nosotros qué es lo que debemos hacer, porque tu palabra es guía para nuestras vidas y por eso queremos aprenderla, también para poder ponerla por obra. Te ruego, Señor, que nos utilices como inspiración a otras personas para que tengan sed y hambre de conocer tu santa palabra. Te rogamos, Padre amado, llegar cada día a más personas, no por mi voluntad, sino porque te conozcan a ti, Señor. Úsanos poderosamente como herramientas de edificación a otras personas. Te pido a todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ya estamos aquí y vamos a resumir lo que vimos ayer. El día de ayer vimos los capítulos del 22 al 24. El capítulo 22 habla sobre las regulaciones de la calidad y la santidad de las ofrendas y los sacrificios que se debían ofrecer. No podían ofrecer cualquier cosa que les apetecía. Había unas normas y unas reglas que habían que seguir. En el capítulo 23 se habla sobre las fiestas solemnes de Israel. Se describe las diferentes festividades religiosas que Dios había establecido como santas convocaciones, incluido el día de reposo, que era el día sábado. También la Pascua, la fiesta de las semanas, de las trompetas, la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y recuerden que tienen un imprimible hablando sobre las fiestas para que lo añadan a sus apuntes bíblicos. En Levítico 24 se habla sobre el pan de la proposición y también se habla sobre un caso de blasfemia que hizo un egipcio. Esta blasfemia resulta en castigo y Dios muestra cómo se debe castigar a este tipo de personas. Además, también vimos una lista de cuáles son las cosas que pueden ser blasfemia. Y ayer les comenté que si sabían de algún tipo de blasfemia que yo no haya mencionado, lo dejen en el vídeo. Así que vamos a estar revisando los comentarios del vídeo de ayer. Pues bien, esa es la lectura que vimos el día de ayer. Hoy vamos a terminar con el libro de Levítico, que finalmente han llegado los 9 días que les había dicho. Y hoy abrimos la Biblia en el capítulo 25 de Levítico con nuestra guía de estudio en la mano. Saben que esta guía la pueden obtener en nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Recuerden que todo lo que el Señor me da gratis, yo lo comparto gratis. No cobro nada, no hay inscripciones, no hay membresías, no hay nada de eso. Así que accedan totalmente gratis a todo el contenido en nuestro grupo de Telegram. Y si no saben cómo usar la guía de estudio bíblico que tenemos aquí, pueden revisar el vídeo que tengo aquí debajo donde les explico cómo hacerlo. Y si no, también pueden estar pendientes del grupo de Telegram donde vamos haciendo periódicamente reuniones por Zoom y hacemos ejemplos de cómo utilizarla. Pues lo que había dicho, Levítico 25, abran su Biblia, sigan la lectura y vayan resaltando. Levítico 25. El año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que de por sí nazca en tu tierra segada, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo
será para la tierra. Aún en descanso la tierra te dará de comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al extranjero que habite contigo. También a tu animal y a la bestia que haya en tu tierra servirán de alimento todos sus frutos. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el 7º mes. El día 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que nazca de por sí en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es el jubileo, santo será para vosotros, del producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cuando vendáis algo a vuestro prójimo, o compréis de manos de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años transcurridos después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de cosecha, te venderá él a ti. Cuanto mayor sea el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor sea el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá a él. No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas. Ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. La tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Quizás os preguntéis, ¿qué comeremos el 7º año, ya que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos? Yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. En el 8º año sembraréis, y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros y extranjeros sois para mí. Por tanto, en toda tierra de vuestra posesión, otorgaréis derecho a rescatar la tierra. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien rescate y consigue lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que falta al hombre a quien vendió y volverá a su posesión. Pero si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo quedará libre, y él volverá a su posesión. El hombre que venda una vivienda en una ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año entero será el término para poderla redimir. Y si no es rescatada dentro de ese año, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y de sus descendientes, no quedará libre en el jubileo. Pero las casas de las aldeas que no tienen muros alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y quedarán libres en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. En el jubileo, el que haya comprado de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Pero la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es posesión suya a perpetuidad. Si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Si tu hermano empobrece estando contigo y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá.
Entonces saldrá libre de tu casa junto con sus hijos, volverá a su familia y regresará a la posesión de sus padres, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Los esclavos y las esclavas que tengas serán de las gentes que están a vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar esclavos de entre los hijos y familiares de los forasteros que han nacido en vuestra tierra y viven en medio de vosotros, los cuales podrán ser de vuestra propiedad. Los podéis dejar en herencia a vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero sobre vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis. Nadie tratará a su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece, y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se haya vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o, si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Contará junto con el que lo compró desde el año en que se vendió a él hasta el año del jubileo, y el precio de la venta ha de apreciarse conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si faltan aún muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate parte del dinero por el cual se vendió. Y si queda poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a los años que falten. Como a un asalariado contratado anualmente se le tratará. No se enseñoreará sobre él con rigor ante tus ojos. Si no se rescata en esos años, en el año del jubileo quedará libre él junto con sus hijos, porque los hijos de Israel son mis siervos, son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 26. Bendiciones de la obediencia. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis sábados y reverenciad mi santuario, yo Jehová. Si andáis en mis preceptos y guardéis mis mandamientos, y los ponéis por obra, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis sin que haya quien os espante. Haré desaparecer de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, que caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, os haré crecer, os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y desecharéis lo añejo para guardar lo nuevo. Yo pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuerais sus siervos. Rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Consecuencias de la desobediencia. Pero si no me escucháis ni cumplís todos estos mandamientos, si despreciáis mis preceptos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y oiréis sin que haya quien os persiga. Si aun con estas cosas no me escucháis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce.
vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no producirá nada y los árboles del campo no darán su fruto. Si continuáis oponiéndoos a mí y no me queréis oír, yo enviaré sobre vosotros 7 veces más plagas por vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros fieras salvajes que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, de modo que vuestros caminos queden desiertos. Si con estas cosas no os corregís, sino que continuáis oponiéndoos a mí, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres todo vuestro pan en un horno, y os lo devolverán tan bien medido que comeréis y no os saciaréis. Si aun con esto no me escucháis, sino que continuáis oponiéndoos a mí, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Dejaré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella habiten. A vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra quedará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo durante todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Durante todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. A los que queden de vosotros les infundiré tal cobardía en sus corazones, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los hará huir como se huye ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir en presencia de vuestros enemigos. Pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros se consumirán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y se consumirán junto con sus padres por la iniquidad de ellos. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y también porque se opusieron a mí. Por eso yo me enfrentaré a ellos y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, mientras quede desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma desdeñó mis estatutos. Aun con todo esto, cuando ellos estén en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, preceptos y leyes que estableció Jehová entre él y los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Levítico 27. Cosas consagradas a Dios. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguien haga un voto especial a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Al hombre de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Si es mujer, la estimarás en 30 siclos. Si tiene entre 5 y 20 años de edad, al hombre lo estimarás en 20 siclos y a la mujer en 10 siclos. Entre 1 mes y 5 años de edad, entonces estimarás al hombre en 5 siclos de plata y a la mujer en 3 siclos de plata.
Pero si tienes 60 años de edad o más, el hombre lo estimarás en 15 siclos y a la mujer en 10 siclos. Pero si es muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Si se trata de un animal de los que se pueden ofrecer a Jehová, todo lo que de los tales se dé a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permuta un animal por otro, tanto él como su sustituto serán sagrados. Si se trata de algún animal inmundo de los que no se pueden ofrecer a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quiere rescatar, añadirá a tu valuación la quinta parte. Cuando alguien dedique su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Pero si el que dedicó su casa desea rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte de su valor y será suya. Si alguien dedica una parte de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedica su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Pero si después del jubileo dedica su tierra, entonces el sacerdote sacará la cuenta del dinero conforme a los años que queden hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Si el que dedicó la tierra quiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte de su precio, y así volverá a ser suyo. Pero si él no rescata la tierra, y la tierra se vende a otro, no la rescatará más, sino que cuando quede libre en el jubileo, la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada, será la posesión del sacerdote. Si alguien dedica a Jehová un terreno que compró y que no forma parte de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día él pagará el precio señalado como cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, es decir, al verdadero heredero de la tierra. Todo lo que valores será conforme al siclo del santuario. El siclo tiene 20 geras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, de Jehová es. Si se trata de un animal inmundo, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescatan, se venderá conforme a tu estimación. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguien haya dedicado a Jehová. De todo lo que tenga, ya sea hombres, animales o tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambia, tanto él como el que se dio a cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios hoy y en Levítico 25 vemos que se habla sobre el año del jubileo y el año sabático. El Señor establece las diferentes regulaciones para aplicar en estos dos diferentes años y da las instrucciones a Moisés, que comparte con el pueblo y lo hace por fe. Es decir, todas estas instrucciones que el Señor les estaba dando era para que las cumplieran cuando entren en la tierra prometida. Es decir, todavía no habían entrado, simplemente debían tener fe de que así iba a ser. Y habla de que la tierra debía estar un año en reposo de cada 7 años. Esto lo vimos ya en Éxodo 23:11.
Esto hacía un llamado al pueblo israelita a confiar sí o sí en Dios, porque si ese año no debían sembrar, no debían cosechar, debían confiar en que el Señor les proveería lo suficiente para comer durante un año. Versículo del 1 al 2. Y eso era el año sabático, sin sembrar ni cegar, y se dejaba que la tierra descanse y se restaure de todos sus nutrientes. El año del jubileo pasaba cada 50 años y era como un doble año sabático, porque eran 2 años que no se debía sembrar ni cegar. Esos 2 años el Señor proveía, y el Señor no proveía solamente esos 2 años que no había siembra ni siega, sino proveía durante 3 años, porque si en el segundo año no se sembraba, no había nada que recoger, nada que cosechar en el tercer año. Por lo tanto, ese año también el Señor proveía. Esto lo podemos ver en los versículos del 8 al 23. También en este capítulo vemos sobre el pariente rescatador, que es el que tenía la responsabilidad y el derecho de rescatar a una familia si era vendido como esclavo, a rescatar la tierra de su familia o su herencia. También tenía el derecho y la responsabilidad de vengar a un familiar asesinado. Todo esto lo podemos ver en los versículos del 24 al 28. Así como comentario, decirles que en el libro de Ruth se puede leer un poquito más en ejemplo cómo funciona esto. También hay excepciones sobre la propiedad en versículo 29 al 34. Leyes sobre los cuidados de los pobres en los versículos del 35 al 38. Una de las cosas que pasaba en el año del jubileo era que si un hebreo era vendido como esclavo, no servía como esclavo, sino como siervo, como criado, por lo tanto tenía un sueldo y servía solamente hasta el año del jubileo. Versículos del 39 al 46. El rescate de un siervo hebreo estaba a manos del rescatador, quien hacía cálculos de cuánto debía pagar con respecto al año de jubileo. Era necesario rescatar a los hebreos porque ante todo eran siervos del Señor, y por eso el Señor puso estas leyes. Versículo del 47 al 55. En Levítico 26 vemos las diferentes bendiciones de la obediencia y las diferentes maldiciones por la desobediencia. Y lo primero que el Señor nos ordena a obedecer es no hacer ídolos. Ya hablamos cuando hablamos de los mandamientos en Éxodo 20 que hacer ídolos significaba fabricar ídolos, crear ídolos. Por lo tanto, el Señor es bastante claro, no solamente aquí, sino en toda la Biblia, que no debemos hacer, no debemos crear, no debemos fabricar, no debemos erigir ídolos. Y además en este capítulo nos dice claramente a qué llamamos ídolos. Dice que no se debían hacer esculturas, no se debían hacer estatuas, no se debían hacer esculpir en piedra, no se debían pintar. Todo eso es hacer ídolos, todo eso es fabricar ídolos y está totalmente prohibido por el Señor. Versículo 1, bastante claro. Entre las bendiciones que el Señor nos dice que nos dará por la obediencia está que llegará la lluvia a su tiempo, la fertilidad, la producción, la protección, la paz, la seguridad, victoria sobre los enemigos, la fecundidad y la presencia de Dios. Versículos del 2 al 13. Esto también lo vamos a ver en Deuteronomios 28 del 1 al 14, un poquito más largo está ahí. Pero es importante que conozcamos que las bendiciones de la obediencia son bastante claras en la Biblia. No es algo que ustedes pueden adivinar. Está bastante claro, descrito, qué es lo que podemos obtener si obedecemos. También Dios maldice la desobediencia. Lo primero es ver que las maldiciones eran mucho más, eran el doble de las bendiciones. Y además leer las maldiciones a mí realmente me causa bastante temor. Es decir, solo de leer unas cuantas yo decido no ni siquiera intentar desobedecer. Porque es bastante cruda la palabra de Dios de todas las maldiciones que nos pueden caer por la desobediencia. Lo podemos leer en los versículos del 16 al 36. Aquí también remarca que la tierra descansará los días en que el Señor esparcirá a los israelitas por su desobediencia.
Aparte del año del reposo y del año del jubileo, hay algunas partes de la Biblia donde los israelitas tuvieron que salir exiliados, y en esos años descansaba la tierra. Versículos del 33 al 35 y el versículo 43. Tenemos que entender, cuando hablamos de las maldiciones, que no son un castigo de Dios, sino simplemente son una consecuencia de nuestra desobediencia. Está bien claro lo que dice la palabra de Dios, que qué es lo que va a pasar si obedecemos y qué es lo que va a pasar si no obedecemos. Simplemente nosotros elegimos qué debemos hacer. Vemos que en la infinita misericordia del Señor le da a Israel la oportunidad de arrepentirse y restaurar el pacto. Ellos debían reconocer su pecado y arrepentirse, que es lo que debemos hacer todos cuando pecamos, porque todos pecamos al final y al cabo, pero debemos reconocer el pecado y arrepentirnos. Pero también debemos estar claros que el Señor sí o sí va a impartir justicia, y es lo que hizo con Israel. Y esto debemos hacerlo para recibir restauración y el perdón de Dios. Versículo 40 al 42. A pesar de todo, el pacto que hizo Dios con Israel era inquebrantable, porque era la palabra de Dios. Y Dios los acompañaba aunque sea en el exilio, y esperando pacientemente que su pueblo se arrepienta para liberarlos, para salvarlos. Versículo 43 al 45. Así quedaban establecidas las diferentes leyes en cuanto a la obediencia y a la desobediencia. En Levítico 27 podemos ver sobre los votos y las ofrendas dedicadas al Señor. Ahí están las regulaciones que el Señor establece para los votos que hacemos dedicadas a Él, y también vemos que incluye las diferentes regulaciones para ser redimido o poder cambiar el voto. Ya hablamos alguna vez de que los votos estaban regulados por Dios. Vimos que Jacob hizo un voto con Dios, y yo en algunas ocasiones he escuchado que Jacob quiso sobornar al Señor. Bueno, como si eso fuera posible. No, lo que hizo fue un voto, y además la palabra lo dice claramente, hizo voto. Y aquí se regulan y se dan las instrucciones sobre los votos. ¿Qué significa un voto? Es consagrar a Dios por medio de una promesa, hacerle una promesa al Señor. Ahora, ojo al dato, no es un mandamiento, sino una ofrenda voluntaria que hacemos nosotros prometiendo algo a Dios. Y eso sí, hay que cumplirlo sí o sí, o mejor no hagan voto. En este capítulo vemos cómo hay personas que consagraban sus hijos al Señor. Hay un listado de las diferentes tarifas para ser redimidos, y estas tarifas se valoraban según el trabajo que podía hacer la persona que hacía voto. Versículos del 3 al 7. En algunas ocasiones el Señor hacía concesiones a las personas que no podían pagar el voto. Vemos esto en el versículo 8. Vemos las diferentes formas que se podían rescatar los animales de un voto. Por ejemplo, si era un animal que utilizaban para el trabajo, o una vaca que daba leche y que la necesitaban, pues estos animales se podían rescatar mediante unas tarifas que el Señor había designado claramente. Se podían rescatar casas de un voto, se podían rescatar tierras, y recuerden que los primogénitos estaban ya designados para el Señor. Estos eran consagrados ya para Dios, pero ellos se redimían por medio de un animal. Esto ya lo vimos en Éxodo 13:2. Siempre y cuando el animal sea limpio. Lo dice claramente en los versículos 26 y 27 de Levítico 27. Nos recuerda en este capítulo que todas las cosas que estaban consagradas al Señor eran santísimas. Por ejemplo, Aarón y sus hijos, los utensilios, el mobiliario, todo lo que correspondía al tabernáculo, eran cosas santísimas. Los diezmos en esa época eran obligatorios. Había que separar el 10% de la cosecha de los rebaños, y esto era sagrado, que había que separar para el Señor. Versículos del 30 al 33. En la actualidad no es obligatorio dar el diezmo, pero sí es un mandato dar al Señor y dar de corazón. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2. Es importante que nosotros entreguemos primero nuestro corazón y luego lo que deseemos dar de corazón. Lo vemos en 2 Corintios 8:5. En algunas iglesias está como obligatorio dar, donde quieren cumplir la ley. En la ley sí era obligatorio diezmar, pero en la actualidad, bajo la gracia, no es obligación diezmar.
Es simplemente un mandato dar al Señor lo que nuestro corazón quiera dar. Y sabemos que nuestras iglesias necesitan mantenerse, pagar la luz, el agua, el alquiler o lo que quiera. Y para eso la congregación debe dar lo que corresponda según su corazón. Vemos también en 2 de Corintios 8:8 que nadie puede obligar a dar. Por eso es importante que demos de corazón. Sabemos que Jesús no condenó el diezmo, de hecho lo utilizó para reprender a los fariseos en Lucas 11:42, pero no lo puso por obligación. Y en este capítulo que estamos viendo la ley, podían rescatar el diezmo, añadiéndole una quinta parte, versículos del 30 al 33. Los mandamientos que están en este libro podemos ver que no eran costumbres, no eran tradiciones y mucho menos eran una sugerencia del Señor. Eran mandamientos, eran mandatos, era ley que había que cumplir. Por lo tanto, vemos que el Señor lo que quiere de nosotros o lo que quería en ese momento de los israelitas era obediencia. Ese es el resumen o la síntesis que yo saco de este libro. Pues nada más, así hemos terminado el libro de Levíticos. Mañana comenzamos con un nuevo libro que es el libro de Números, así que todo el mundo siga con nosotros en esta carrera hasta llegar al final. Vamos a dar gracias a Dios por haber llegado hasta aquí y que nos siga acompañando en la lectura. Amado Padre, vengo delante de ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo a darte las gracias, la honra y la gloria. Hemos subido el tercer peldaño de esta gran escalera. Gracias, amado Padre, por tu apoyo, por tu empuje, por inspirarnos y no dejarnos abandonar, Señor. Gracias por fortalecernos y guiarnos en esta lectura. Gracias, amado Padre, por todas las personas que están del otro lado de la pantalla, por aquellas que nos han acompañado desde el principio y por las que se suman cada día. Señor, te pido, acompáñanos a seguir al siguiente escalón y ayúdanos a entender tu palabra como tú quieres que la entendamos, no con nuestro entendimiento ni nuestra inteligencia, porque eso no serviría de nada, sino con tu Espíritu Santo. Gracias, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listo, hemos terminado por hoy. Gracias un día más, compañeros, amigos, hermanos, los que están del otro lado de la pantalla. Nos vemos el día de mañana. Recuerden compartir este contenido para llegar a más personas. Sean herramientas de edificación espiritual en aquellos que están a su alrededor compartiendo este contenido. Pues nada más, la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.